El 30 de junio de 1946, en el corazón de una Kiev devastada por la guerra, un niño nació en las sombras de la historia. La ciudad, que luchaba por sanar de las cicatrices de la ocupación nazi, era un hervidero de desesperación. Su nombre era Semyon Mogilevich, un hombre que un día se convertiría en algo más que un simple criminal. Se convertiría en un fantasma, una figura tan esquiva, tan poderosa, que incluso las agencias más temidas del mundo se verían impotentes en su búsqueda. Sus primeros años estuvieron marcados por un mundo fracturado. La Unión Soviética, desmoronándose bajo el peso de sus propios fracasos, era un caldo de cultivo para el engaño, el hambre y el miedo. Un niño criado en estas duras condiciones solo tenía dos opciones: sobrevivir o ser consumido. Mogilevich, incluso de niño, comprendió esta verdad mejor que la mayoría. No era ajeno a la desesperación que alimentaba una oscura ambición, la que más tarde se convertiría en su mayor activo. En el distrito de Podil de Kiev, donde las calles olían a decadencia y desesperación, Mogilevich aprendió pronto que las reglas del juego eran diferentes. No bastaba conseguir las reglas del sistema. Había que encontrar la manera de que el sistema funcionara para uno, incluso si eso significaba flexibilizarlas o romperlas. Su padre, médico, y su madre, enfermera, no eran ni ricos ni pobres, pero comprendían la amarga realidad de la vida soviética. Sobrevivir era un arte, y quienes prosperaban eran quienes lo dominaban. Semyon no era un niño cualquiera. Mientras otros niños soñaban con partidos de fútbol o vacaciones de verano, él perfeccionó habilidades diferentes: el engaño, la manipulación y, sobre todo, la paciencia. Aprendió a integrarse en la sociedad, a ser visto pero no notado, a ser subestimado por quienes lo rodeaban. En un mundo donde la mano de hierro del gobierno gobernaba todos los aspectos de la vida, los verdaderamente peligrosos eran quienes sabían permanecer invisibles. Para cuando llegó a la adolescencia, el control de la Unión Soviética sobre su pueblo se intensificaba. Las purgas del régimen habían destrozado a muchas familias, pero Mogilevich vio oportunidades donde otros veían destrucción. No era solo un superviviente, era un depredador. Sabía que en este mundo desgarrado, solo quienes pudieran burlar el sistema prosperarían. La primera experiencia real de Mogilevich con el poder no provino del crimen, sino de una astuta estafa. Durante la década de 1970, la Unión Soviética permitió la emigración de algunos judíos, permitiéndoles partir hacia Israel y Estados Unidos. Pero con esta nueva libertad llegó la desesperación. Las familias tuvieron que vender sus posesiones a precios irrisorios, confiando en que las ganancias se enviarían al extranjero para financiar sus nuevas vidas. Mogilevich vio una oportunidad que sentaría las bases de su futuro imperio. Ofreció vender las posesiones de las familias por ellas, prometiendo enviarles el dinero una vez que se fueran a sus nuevos hogares. Pero en lugar de enviar los fondos, se los embolsó, amasando su primera fortuna a costa de los sueños destrozados de su propia gente. Fue un delito menor, pero mostró algo mucho más peligroso que un simple estafador. Reveló una mente capaz de ver el mundo como un juego, donde las reglas estaban hechas para ser dobladas o rotas, y donde la confianza era un bien para ser explotado. Esta traición, sin embargo, no quedaría impune. Por sus acciones fue arrestado 2 veces, pasando un total de 7 años en prisión. Pero en lugar de quebrantar su espíritu, estos encarcelamientos forjaron su determinación. El sistema había intentado contenerlo, pero solo lo reafirmó en su determinación de actuar fuera de su alcance. Al comenzar la década de 1980, los cimientos de la Unión Soviética comenzaron a resquebrajarse.
El país estaba al borde del colapso y Mogilevich observaba, esperaba, calculaba. Comprendía que en tiempos de caos siempre había nuevas oportunidades. Oportunidades para tomar el poder y forjar el futuro. Y no estaba dispuesto a desaprovecharlas. Para cuando el régimen soviético se desmoronaba, Mogilevich ya iba camino de convertirse en una figura clave de la mafia rusa. Su experiencia ya no se limitaba a pequeñas estafas o fraudes menores. Había aprendido a mover dinero con la sutileza de una sombra, blanqueándolo a través de las fronteras con una eficiencia discreta que inquietaba incluso a las instituciones financieras más sofisticadas. Se había convertido en un maestro del disfraz. Para 1989, se casó con una ciudadana israelí, Olga Schneider, consiguiendo así un pasaporte israelí, una herramienta esencial para sus futuras operaciones. Con él, podía moverse libremente entre fronteras, ocultándose a plena vista. Al mismo tiempo, forjó alianzas con grupos criminales de toda Europa del Este, especialmente en Budapest, donde pronto establecería una base de operaciones que abarcaría varios continentes. En Budapest, no era un simple criminal, era el orquestador de una red tan vasta y tan bien oculta que ni siquiera los gobiernos más poderosos pudieron detenerlo. Estableció un imperio empresarial aparentemente legítimo, que incluía un club nocturno que servía de fachada para redes de prostitución, tráfico de armas y blanqueo de capitales. Pero eso era solo el principio. Mogilevich tenía planes más ambiciosos. Para cuando se infiltró en el sistema financiero europeo, su red criminal operaba a pleno rendimiento. Estaba metido en todo: productos falsificados, tráfico de armas, contrabando de petróleo. Su influencia traspasaba fronteras, corrompiendo tanto a políticos como a las fuerzas del orden. Su imperio era invisible a simple vista, construido sobre la base de mentiras, secretismo y una ansia insaciable de poder. Tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, la vieja guardia del KGB y los oficiales militares luchaban por sobrevivir en un nuevo orden mundial. Sin embargo, para Mogilevich, el colapso fue una oportunidad de oro. La caída del régimen soviético dejó un vacío de poder que él estaba más que dispuesto a llenar. Mientras otros criminales luchaban por los restos del antiguo orden, él vio la oportunidad de construir algo mucho más peligroso. Un nuevo imperio que trascendiera fronteras y resistiera cualquier intento de derribarlo. En los años siguientes, se convertiría en un fantasma del sistema, un espectro cuyo nombre se susurraría en los rincones más oscuros del submundo criminal y de las agencias de inteligencia. Y a medida que su imperio crecía, también lo hacía su reputación, hasta que el mundo lo conocería como algo más que un simple cerebro criminal. Se convertiría en un símbolo del poder oscuro que se podía ejercer en las sombras. Una figura cuyos movimientos parecían ir un paso por delante de la ley. Pero por ahora, en medio de la expansión de su imperio, Mogilevich seguía siendo un misterio. Nadie comprendía realmente la magnitud de su poder ni el alcance de su influencia. Solo sabían una cosa: era un hombre inatrapable, un hombre que dominaba el arte de operar en la sombra. Y como el mundo pronto descubriría, Semyon Mogilevich no era solo un criminal, era el fantasma que acecharía al mundo criminal durante décadas. A principios de la década de 1990, Semyon Mogilevich ya no era solo una figura en la sombra, se había convertido en la sombra misma. El colapso de la Unión Soviética había destrozado el viejo mundo, pero a partir de esas ruinas construyó algo mucho más poderoso, más elusivo, un imperio que se extendía por continentes y que ningún gobierno, ninguna agencia, ningún rival podría jamás aspirar a desmantelar.
Su imperio era invisible, como una telaraña que se extendía por el globo, cada hilo cuidadosamente colocado, cada movimiento calculado a la perfección. Mogilevich comprendía una cosa mejor que nadie. El verdadero poder no reside en lo que se ve, reside en lo que se puede ocultar. Lo que el mundo creía saber de él no era más que una ilusión cuidadosamente elaborada. Su imagen pública, una fachada de respetabilidad, era solo la máscara de algo mucho más oscuro. Tras la apariencia de un empresario exitoso, un respetable padre de familia y un ciudadano respetuoso de la ley, se escondía el verdadero Mogilevich, un hombre que dominaba el arte de operar sin dejar rastro, de controlar vastas redes criminales sin dejar rostro ni ser tocado. En Budapest, una ciudad a caballo entre Oriente y Occidente, Mogilevich encontró la base de operaciones perfecta. Hungría, aún recuperándose del caos del comunismo, era un país propicio para la explotación. Un nuevo mundo estaba emergiendo, uno donde las leyes eran débiles, los gobiernos corruptos y el caos era la moneda de cambio. Mogilevich supo sacarle provecho. No le interesaban las promesas vacías del poder político. No, su imperio se construiría sobre algo más duradero, algo que trascendía fronteras: el dinero. En el corazón de Budapest adquirió el Black and White Club, una discoteca de lujo que se convertiría en su centro neurálgico. Para el ojo inexperto, no era más que otro lugar glamuroso de la vida nocturna de la ciudad. Pero para los entendidos, era la fachada de algo mucho más peligroso. Bajo las luces brillantes, las operaciones de Mogilevich florecían. Prostitutas trabajaban en las pistas mientras traficantes de armas, blanqueadores de dinero y funcionarios corruptos intercambiaban tratos en secreto en rincones oscuros. Pero el club era solo una pequeña parte de su imperio, un simple peón en un juego mucho más grande. Mogilevich había aprendido la primera regla del poder: controla el flujo de dinero y controlarás todo lo demás. De un solo golpe, adquirió legalmente una fábrica de armas húngara, Army Co-op. Un delincuente había comprado unas instalaciones de fabricación de material militar, un acto tan audaz que dejó atónitas a las agencias de inteligencia. Pero a Mogilevich no solo le interesaban las armas. Comprendía que, en el mundo del crimen organizado, la verdadera moneda era la influencia, y la influencia se forjaba mediante el control, con conexiones que se extendían desde Europa del Este hasta el corazón del mundo occidental. Mogilevich comenzó a tejer una red de corrupción y engaño tan vasta que pronto sería imposible de rastrear. Mediante estos negocios encubiertos, estableció un sistema de lavado de dinero tan sofisticado, tan oculto tras capas de negocios legítimos, que incluso las instituciones financieras más poderosas tuvieron dificultades para encontrarlo. No solo contrabandeaba armas, contrabandeaba dinero, moviéndolo entre países como agua que se filtra por las grietas. Sus conexiones eran profundas, tan profundas que alcanzaban las más altas esferas del gobierno, las fuerzas del orden y el mundo empresarial. No solo operaba en la sombra, se había convertido en la sombra. Era una fuerza invisible que manejaba los hilos de las finanzas mundiales sin dejar rastro. Gobiernos, agencias de inteligencia y organizaciones criminales rivales percibían su poder, pero jamás lo vieron. El siguiente paso de Mogilevich lo llevó más allá de las fronteras de Europa del Este. Había aprendido a moverse con impunidad, a operar en un mundo donde las fronteras no significaban nada, y la ley era, en el mejor de los casos, un concepto abstracto. En 1994 tomó el control del Banco Incom, uno de los bancos privados más grandes de Rusia. De un plumazo, obtuvo acceso directo al sistema financiero mundial,
una herramienta que se volvería vital para sus operaciones. A través del banco, blanqueó millones, moviendo dinero entre continentes con facilidad, ocultándolo tras capas de transacciones legítimas. Pero esto fue solo el principio. Para cuando puso la mira en Norteamérica, Mogilevich ya había construido un imperio que se extendía desde Rusia hasta Hungría, desde Ucrania hasta el corazón de Europa. Su siguiente paso fue audaz, osado y completamente invisible para el mundo. Atacó la bolsa canadiense con un plan tan ingenioso y tan bien disimulado que más tarde se conocería como uno de los mayores fraudes financieros del siglo. A través de IBM Magnex, una empresa que supuestamente producía imanes industriales, Mogilevich lanzó una operación de fraude bursátil de $150 millones. En teoría, IBM era una empresa legítima, cotizada en la Bolsa de Valores de Toronto, con oficinas, empleados y registros ante la SEC. Para el ojo inexperto, parecía una empresa industrial estándar. Pero tras bambalinas, no era más que una fachada. Un ejemplo perfecto del ingenio de Mogilevich en acción. A lo largo de 4 años, Mogilevich y sus socios inflaron el valor de las acciones de IBM mediante ventas falsas, inventario manipulado y empresas fantasma que canalizaban el dinero hacia su control. El precio de las acciones se disparó y los inversores, cegados por la codicia, compraron acciones sin cuestionar jamás el verdadero origen de la riqueza. Fue el crimen perfecto. Una operación multimillonaria basada en una mentira tan convincente que ni siquiera los expertos financieros más experimentados pudieron verla. Pero como todo lo que sube demasiado rápido, la caída era inevitable. El 13 de mayo de 1998, el FBI allanó la sede de IBM en Pensilvania. No encontraron imanes, ni manufactura, ni productos en absoluto. Solo una elaborada estratagema diseñada para blanquear dinero y estafar a los inversores. Las acciones se desplomaron de la noche a la mañana, y los inversores, arrastrados por el frenesí, vieron con horror cómo sus fortunas se evaporaban. Sin embargo, mientras el mundo observaba, Mogilevich no aparecía por ningún lado. Ya había desaparecido. Otra vez. Esta era su verdadera brillantez, el arte de desaparecer. Mientras otros dejaban rastros, errores y pistas que podrían conducir a su caída, Mogilevich no dejó nada. No solo construyó un imperio, construyó un sistema intocable. Un sistema que se movía con la fluidez del agua, doblándose y fluyendo por cada grieta del sistema global. Capturarlo era imposible, porque para cuando alguien supiera lo que había hecho, ya había desaparecido. A su paso, Mogilevich dejó algo más que la ruina financiera. Dejó un rastro de destrucción, una sombra que acecharía al mundo criminal durante décadas. Los gobiernos quedaron en apuros, las agencias de inteligencia frustradas y los criminales rivales desconcertados. ¿Cómo un hombre se volvió tan poderoso, tan intocable? La respuesta se encontraba en el corazón mismo de su imperio. No se trataba de lo que controlaba, sino de lo que podía hacer desaparecer. Para Mogilevich no había fronteras, reglas ni límites. Había aprendido a controlar lo más importante en el mundo moderno, el dinero. Y al hacerlo, se había convertido en algo mucho más grande que un criminal. Se había convertido en un fantasma, una presencia que se sentía pero nunca se veía, una fuerza que se movía silenciosamente entre las grietas del mundo. Su imperio, aunque invisible, estaba en todas partes. Y con el paso de los años, el mundo se daría cuenta de que este imperio no solo crecía, sino que era imparable. La Unión Soviética, otrora un imponente imperio de acero y hierro, había comenzado a resquebrajarse,
Sus cimientos se desmoronaban bajo el peso de sus propias contradicciones. Era el año 1991 y la historia se desarrollaba como un accidente automovilístico a cámara lenta. El mundo observaba cómo se exhalaban los últimos suspiros de una superpotencia moribunda, y en esas sombras nacía una nueva generación de poder, un imperio del crimen, construido sobre los restos del comunismo. Y en medio de todo esto, Semyon Mogilevich vio una oportunidad. Había estado esperando este momento toda su vida, hasta llegar a este instante de caos. El colapso soviético fue su momento de gloria, una época en la que las leyes eran ineficaces y la vieja guardia luchaba por mantener el control. Mientras el mundo se centraba en la agitación política, Mogilevich se apropiaba sigilosamente de los fragmentos de poder que otros habían dejado atrás. Era un recolector de basura, pero no en el sentido tradicional. No buscaba restos, estaba construyendo algo mucho más peligroso. El colapso de la Unión Soviética no marcó el comienzo de una utopía de libertad ni prosperidad para su pueblo. En cambio, dio origen a un nuevo mundo violento de anarquía y corrupción. Con la disolución del gobierno central, la estructura que antaño había controlado los extensos territorios del país se desvaneció. Los antiguos bienes estatales, que en su día pertenecían al régimen soviético, ahora estaban a disposición de cualquiera. Y aquí es donde Mogilevich se movía como un depredador entre los heridos. Él vio lo que otros no pudieron ver. El colapso no fue solo un desastre, fue una enorme oportunidad. El viejo sistema de la KGB y el Partido Comunista podría haber desaparecido, pero el caos había creado una nueva moneda, el poder. El tipo de poder que no dependía de la legitimidad política ni del poderío militar. Este poder estaba en manos de quienes controlaban el dinero, quienes podían sobornar, quienes podían matar, quienes podían burlar a cualquier adversario. Mogilevich había estudiado este nuevo mundo mucho antes de que se materializara. Sabía que entre los escombros del Imperio Soviético se podía construir algo mucho más siniestro. Un imperio que no dependiera de la ideología, sino de la codicia, la violencia y la manipulación. Mientras el mundo aún intentaba comprender las consecuencias del colapso soviético, Mogilevich ya se movía entre las sombras, desmantelando el viejo orden y reconstruyéndolo para convertirlo en algo que no solo pudiera sobrevivir al caos, sino prosperar en él. En este nuevo mundo fracturado, Mogilevich encontró rápidamente su lugar entre las nuevas élites emergentes. Personas que comprendían que el colapso del antiguo imperio no marcaba el amanecer de una nueva sociedad, sino el nacimiento de un nuevo orden mundial. Solo que esta vez el panorama era más oscuro. No había partidos políticos que derrocar ni ideologías que defender. Solo había una regla: sobrevivir y hacerlo a cualquier precio. Para 1991, mientras la Unión Soviética se fragmentaba en repúblicas independientes, el vacío dejado por el colapso se convirtió en un campo abierto para el crecimiento y la metástasis de las redes criminales. Y Semyon Mogilevich, con su mente aguda y su red de agentes leales, estaba justo en el centro, dirigiendo operaciones que trascendían fronteras, desafiaban gobiernos y dejaban regiones enteras paralizadas por el miedo. Mientras otros se afanaban por recuperar los escombros, Mogilevich construía algo mucho más insidioso. No solo capitalizaba el colapso, lo moldeaba, lo convertía en una máquina que funcionaba con mentiras, sangre y corrupción. El antiguo Estado soviético se había basado en la fuerza bruta y la opresión. El imperio de Mogilevich sería diferente. Prosperaría gracias a la sutileza, la manipulación y el arte de infiltrarse sin ser visto.
Su primer gran avance se produjo al forjar una alianza con algunas de las figuras más peligrosas e influyentes del mundo criminal ruso. El auge de la mafia rusa tras el colapso soviético no fue casualidad, sino consecuencia directa del propio colapso. La caída del régimen comunista abrió las puertas a la economía sumergida, permitiendo que las organizaciones criminales prosperaran en ausencia de ley y orden. Mogilevich comprendió rápidamente que el verdadero poder no residía en las calles ni en la fuerza bruta. Estaba en las oficinas, las salas de juntas, los lugares donde se podía ganar dinero y moverlo con impunidad. Y no solo quería formar parte del juego, quería controlarlo. En el caos postsoviético, Mogilevich ascendió rápidamente, forjando alianzas con políticos corruptos, empresarios y exoficiales de la KGB que se habían quedado sin trabajo en el nuevo orden. Gracias a estas alianzas, logró obtener recursos invaluables, incluyendo el control de vastas redes financieras que se extendían por toda Europa y hasta el corazón de Rusia. Pero no se trataba solo de poder, sino de la capacidad de operar con absoluta libertad, de cerrar tratos que nadie más se atrevía a hacer y de eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. A principios de la década de 1990, el alcance de Mogilevich comenzó a extenderse a los sectores del petróleo y el gas, industrias que eran y siguen siendo el motor de la economía rusa. Gracias a sus conexiones criminales, comenzó a manipular los mercados de combustibles, creando un laberinto de transacciones imposibles de rastrear. Mediante sus operaciones, Mogilevich logró desviar millones, si no miles de millones, en impuestos no percibidos y ganancias ilícitas. Pero esto era solo una parte de su imperio. A medida que su influencia se extendía, también lo hacía la audacia de sus operaciones. A mediados de la década de 1990, Mogilevich puso la mira en el sistema financiero global. Comprendió que controlar una red de empresas fantasma y operaciones clandestinas le daría acceso a mercados con los que la mayoría de los delincuentes solo podían soñar. Y se movía como un fantasma, nunca visible, siempre un paso por delante de quienes pudieran buscarlo. En esta nueva era de anarquía, el auge de la mafia rusa, y de Mogilevich en particular, era inevitable. El gobierno había caído, la economía se había derrumbado y las estructuras sociales se habían fracturado. Como consecuencia, se creó un vacío y en él entró Semión Mogilevich, construyendo un nuevo imperio, mucho más esquivo y peligroso que cualquier cosa que el Estado soviético hubiera creado jamás. Sus operaciones eran sofisticadas e invisibles, basadas en una red de mentiras, empresas fantasma e identidades falsas. Nunca fue capturado, nunca fue realmente visible para las autoridades, pero siempre estuvo presente, manejando los hilos. El colapso de la Unión Soviética había creado la tormenta perfecta para Mogilevich. Una oportunidad para construir algo que no solo pudiera sobrevivir al caos, sino prosperar en él. Y con la caída del Imperio Soviético, nació un nuevo imperio, uno que prosperó en la sombra, donde la moneda de cambio ya no era la ideología, sino la fría y dura fuerza del dinero. Este imperio dejaría una cicatriz en el mundo, un legado de corrupción y crimen que resonaría durante décadas. Y en su centro estaba Semión Mogilevich, un hombre cuyo genio no residió en la destrucción del viejo mundo, sino en la creación de uno nuevo, uno construido no sobre acero ni hierro, sino sobre la retorcida red del crimen, el poder y la sangre. Con el paso de los años, Semión Mogilevich se convirtió en una figura cuyo solo nombre despertaba temor e intriga en el submundo criminal. Su ascenso no fue resultado de la fuerza bruta ni de violentas demostraciones de poder. No, Mogilevich era algo mucho más peligroso. Era un genio,
un estratega, un hombre que comprendía que el verdadero arte de la guerra no residía en las batallas libradas, sino en las alianzas forjadas y las sombras manipuladas. Su imperio no se construyó solo con dinero o armas, se construyó sobre relaciones, sobre redes de influencia cuidadosamente construidas que abarcaban gobiernos, empresas y organizaciones criminales por igual. Lo que hizo único a Mogilevich no fue su capacidad para controlar grandes cantidades de dinero, sino su ingenio para crear todo un sistema de corrupción, una red tan vasta e intrincada que nadie podía comprenderla por completo. Ni siquiera los gobiernos o agencias de inteligencia más poderosos pudieron desentrañar los hilos de sus operaciones. Mogilevich no era solo un criminal, era un sociópata con un plan. Cada movimiento que hacía estaba calculado, cada riesgo medido. Comprendía que en el mundo que habitaba no existían los amigos, solo aliados, temporales y desechables según las necesidades. Sus alianzas eran como una baraja de cartas, cada una cuidadosamente barajada, cada pieza del rompecabezas colocada con una precisión que rozaba la genialidad. Y cuando llegaba el momento de descartar una carta, lo hacía sin dudarlo, sin piedad. A mediados de la década de 1990, tras establecer su base en Budapest, Mogilevich comenzó a extender su influencia por toda Europa. Su alcance se extendió a los sectores más lucrativos, el tráfico de armas, el blanqueo de capitales y, lo más inquietante, el mercado negro de recursos naturales. Mientras el mundo ignoraba el desmoronamiento de las economías de Europa del Este, Mogilevich vio la oportunidad de explotar el caos que siguió al colapso soviético. El mundo estaba sumido en el caos y él estaba listo para recuperarse. Ya se había establecido en Hungría, pero ahora, con la caída de la Unión Soviética, las puertas estaban abiertas. Comprendía que el futuro del poder estaría controlado por quienes pudieran manipular el flujo de dinero, quienes pudieran explotar las debilidades del sistema. En un mundo donde la ley era un lejano recuerdo y las nuevas estructuras políticas apenas se mantenían, las habilidades de Mogilevich no solo eran necesarias, sino indispensables. En Rusia, mientras la economía se tambaleaba al borde del colapso, Mogilevich expandió sus operaciones, profundizando en los mercados negros de combustible, armas y petróleo. Al fin y al cabo, era un hombre de negocios, y en el caos de la Rusia postsoviética nacían negocios de los escombros de las antiguas industrias estatales. Pero donde otros veían los escombros de imperios perdidos, Mogilevich vio una oportunidad. Se infiltró en los mercados petroleros, utilizando su red para facilitar el comercio ilegal y la evasión fiscal a una escala que pocos podían siquiera imaginar. No solo movía petróleo, movía millones, sino miles de millones de dólares, lavando el dinero a través de empresas fantasma, negocios fachada y complejas transacciones financieras que no dejaban rastro. Fue durante esta época que su verdadero genio se manifestó. Se dio cuenta de que, en el mundo que habitaba, las fronteras entre el crimen organizado y los negocios legítimos no eran tan fáciles de trazar. De hecho, eran casi inexistentes. Su imperio criminal no solo dependía de transacciones ilícitas, prosperaba gracias a una integración fluida en el sistema financiero global. Valiéndose del control que tenía sobre diversas empresas, manipulaba los mercados y blanqueaba dinero con la precisión de un maestro al frente de una orquesta. Su siguiente gran jugada llegó en forma de un audaz robo financiero que cambiaría para siempre la percepción mundial de la mafia rusa. A mediados de la década de 1990, Mogilevich tomó el control de uno de los bancos privados más grandes de Rusia, Inkombank, en un golpe de estado discreto. El acuerdo se cerró en la sombra, sin rastro alguno de Mogilevich.
Fue esta maniobra la que consolidó su posición no solo como jefe del crimen, sino como un actor legítimo en el sistema financiero global. El control del banco Incom le dio a Mogilevich acceso al corazón mismo de los mercados financieros mundiales. Fue una jugada maestra que le permitió blanquear dinero a una escala tan grande y sofisticada que era casi imposible de rastrear para los reguladores. Y sin embargo, esto era solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor. A medida que expandía sus operaciones, Mogilevich comenzó a diversificar su imperio. Se aventuró en negocios más exóticos y lucrativos: drogas, arte robado e incluso tráfico de personas. Cada operación era una intrincada red, una serie de conexiones ocultas y capas tras capas de engaño. Mientras gobiernos y agencias de inteligencia se afanaban por descifrar el alcance de sus operaciones, Mogilevich se encontraba en el centro de todo, observando cómo su imperio crecía, intocable e insondable. Estaba metido en todo, desde las calles de Moscú hasta las salas de juntas de Europa, manteniendo siempre un perfil bajo. Estaba en todas partes y en ninguna a la vez, un fantasma que manipulaba el mundo, sin revelar jamás su verdadero yo. A finales de la década de 1990, su alcance se expandió aún más. Las actividades delictivas de Mogilevich comenzaron a cruzarse con los actores más peligrosos del mundo del crimen organizado. Estableció conexiones con la Camorra italiana, una de las mafias más temidas y notorias de Europa. La alianza era improbable, pero para Mogilevich fue un paso natural, una oportunidad para expandir su imperio, para incorporar sangre nueva y nuevos recursos. Juntos crearon una red que abarcaba desde los yacimientos petrolíferos de Rusia hasta los cárteles de la droga de Sudamérica, desde las subastas de arte de Europa hasta los rincones más oscuros del tráfico de personas. Y sin embargo, a pesar de su aparente invencibilidad, los problemas siempre acechaban. En 1995, el FBI comenzó a acercar a Mogilevich poco a poco. Llevaba años en la mira, pero ahora estaban decididos a derribarlo. Pero Mogilevich ya había anticipado todos sus movimientos. Siempre iba un paso por delante, siempre calculador, siempre moviéndose como una sombra en la oscuridad. Su imperio se había cimentado en el arte del engaño, y mientras las autoridades lo cercaban, se les escapó de las manos una vez más. Mogilevich conocía el juego mejor que nadie. Sabía que el mundo del crimen organizado no se limitaba a la violencia o las amenazas. Se trataba de estrategia, de crear una red tan vasta, tan intrincada, que nadie podría jamás desentrañarla. Sus operaciones no dependían de la fuerza bruta, dependían de la manipulación, la influencia, la capacidad de controlar y corromper a las mismas instituciones que se suponía debían detenerlo. Con el paso de los años, el imperio de Mogilevich siguió creciendo, impulsado por la sangre, el dinero y el paso del tiempo. Los gobiernos iban y venían, pero su red permanecía, oculta bajo capas de corrupción, protegida por el mismo sistema que había aprendido a explotar. Atraparlo era luchar contra un enemigo invisible, un adversario que había construido un imperio sin dejar rastro, un hombre que había amasado su fortuna con el arte de estar en todas partes y en ninguna a la vez. El mundo pronto aprendería que había algo que Semyon Mogilevich entendía mejor que nadie. El poder no se trata solo de lo que controlas, se trata de lo que puedes hacer desaparecer, y en la red sangrienta de su imperio, todo, absolutamente todo, podía desaparecer. Semyon Mogilevich era un fantasma, un hombre cuya mera existencia parecía desafiar las reglas de la realidad. Mientras otros dejaban huella, Mogilevich no dejó ninguna. Su imperio era vasto, su influencia inconmensurable, pero su identidad,
su verdadero yo, era tan esquiva como el humo. Comprendía mejor que nadie que, en el mundo que habitaba, la invisibilidad era el arma definitiva. No solo evadió la ley, se convirtió en un maestro en borrar su propio rastro, en existir sin existir. Atraparlo era una búsqueda condenada al fracaso desde el principio. A finales de la década de 1990, las fuerzas del orden de todo el mundo estaban cada vez más frustradas por su incapacidad para llevarlo ante la justicia. El FBI, la CIA, Europol, todos conocían su nombre. Todos conocían la magnitud de su imperio criminal. Y sin embargo, nadie lo había visto más que fugaces instantes. Dominaba el arte de la desaparición, y con ello se había convertido en un enigma viviente. Mogilevich no solo evitaba ser capturado, estaba elaborando una estrategia que dejaría a sus enemigos en constante confusión. Mientras el mundo lo buscaba en un lugar, él ya estaba en otro. Mientras creían tenerlo acorralado, él se escabullía silenciosamente de su alcance, sin dejar rastro de su partida. Su imperio funcionaba como una máquina, silencioso, eficiente y completamente invisible. Cada operación era estratificada, cada pieza construida sobre la otra, ocultando su verdadera naturaleza bajo una apariencia de legitimidad. Su primera y más importante acción fue crear una red de identidades falsas y negocios legítimos. Mientras la mayoría de los delincuentes se dedicaban a ocultar sus actividades ilícitas bajo la apariencia de operaciones de poca monta, Mogilevich construyó todo un sistema de corporaciones, empresas fantasma y cuentas en el extranjero, que hacían casi imposible rastrear el dinero, y por extensión, a él mismo. Comprendió que, en el mundo moderno, el mayor delito no era lo que hacías, sino lo que podías hacer desaparecer. Con el paso de los años, la capacidad de Mogilevich para moverse fluidamente entre países se convirtió en leyenda. No usaba pasaportes falsos ni documentos falsificados como muchos de sus contemporáneos. No, operaba con identidades reales, cuidadosamente forjadas mediante matrimonios estratégicos y aprovechando las lagunas del derecho internacional. Al casarse con mujeres de diferentes países, consiguió pasaportes de Hungría, Israel y Rusia, lo que le permitió acceder a fronteras que antes le estaban vedadas. No tuvo que esconderse tras un disfraz, simplemente se integró, deslizándose como el agua por las grietas del sistema. Su matrimonio con Katalin Papp, ciudadana húngara, fue clave para su entrada en la Unión Europea. Con ella, obtuvo un pasaporte húngaro legítimo que le permitía viajar libremente por Europa sin levantar sospechas. Pero esto era solo una capa en la compleja red de identidades que había tejido. Su capacidad para cambiar de identidad con fluidez lo hacía parecer como si estuviera en todas partes y en ninguna a la vez. Cada pasaporte, cada identidad, era solo una máscara más en el teatro de su vida, una vida donde la única constante era su capacidad de permanecer oculto. La verdadera brillantez de Mogilevich, sin embargo, residía en su capacidad de desaparecer por completo. Cuando las fuerzas del orden empezaron a cercarlo, simplemente se desvaneció. Su imperio siguió funcionando. Todo seguía igual. Las transacciones fluían como un reloj. Pero Mogilevich ya no aparecía. No se escondía en una casa segura ni en una villa remota, como habrían hecho muchos criminales. No lo necesitaba. Ya se había convertido en un fantasma. Su presencia se sentía en el submundo global, pero era como si ya no existiera físicamente. No se escondía de la ley. La había trascendido. Para el cambio de milenio, Mogilevich ya había perfeccionado su método de evasión. Cuando el FBI inició una investigación exhaustiva sobre sus actividades,
No lo encontraron por ningún lado. A pesar de sus mejores esfuerzos, vigilancia, escuchas telefónicas, informantes, Mogilevich se mantuvo un paso por delante, escabulléndose siempre en el último momento. Cuando creían tenerlo acorralado en una ciudad, ya estaba operando en otra, dejando solo un rastro de pistas falsas y callejones sin salida. En 1995, el FBI se había centrado en uno de sus activos clave, la operación de fraude de IBM Magnex, y creían estar a punto de capturarlo. Pero justo cuando su investigación parecía encaminada a desmantelar a uno de los criminales más poderosos del mundo, Mogilevich desapareció. Sus socios fueron arrestados, la empresa quebró y se expusieron millones de dólares en fraudes, pero Semyon no aparecía por ningún lado. Era un fantasma, escapándose como arena entre los dedos. Esta era la esencia del genio de Mogilevich, su capacidad para crear distracciones, para mantener a las autoridades persiguiendo sombras. Mientras se centraban en las piezas visibles de su imperio, el núcleo de la operación permanecía oculto, protegido por capas de secretismo y engaño. Nunca fue él quien tenía la prueba irrefutable. Nunca lo atraparon con las manos en la masa. No tenía por qué serlo. Nunca se vieron sus manos, ni se encontraron sus huellas. Con el paso de los años, el misterio en torno a Semyon Mogilevich se agudizó. Su imperio criminal seguía prosperando, pero su presencia en el mundo físico se volvía cada vez más intangible. Había creado un imperio tan vasto, tan interconectado, que ya no dependía de su presencia física para funcionar. Su influencia se extendía por continentes, gobiernos e industrias, pero Semyon, su verdadero yo, seguía siendo esquivo, moviéndose en silencio entre las sombras, invisible e intocable. Para cuando llegó el nuevo siglo, Mogilevich ya había logrado lo que pocos criminales podían siquiera soñar. Se había convertido en un mito. Su nombre se susurraba en los rincones más oscuros del mundo criminal. El rostro nunca visto, pero siempre sentido. Su imperio, aunque extenso, era ahora una bestia oculta, un sistema que operaba sin su amo al mando, un sistema que había evolucionado para funcionar en la sombra, ajeno a la ley e inmune a los ataques. Y aunque el mundo creía que se escondía en Moscú o Budapest, había algo seguro. Semyon Mogilevich no se escondía en absoluto. Simplemente se había convertido en la oscuridad misma. A finales de la década de 1990, el mito de Semyon Mogilevich había cobrado vida propia. Ya no era solo un nombre susurrado en las sombras del submundo criminal. Se había convertido en un símbolo del caos que siguió al colapso de la Unión Soviética. Para el mundo exterior, era una mente maestra del crimen, un fantasma que forjó un imperio con sangre, dinero y engaños. Pero para las autoridades era algo más, un enigma, una presencia inquietante que se negaba a ser atrapada. Durante años, el FBI había estado observando, esperando, intentando reconstruir la información fragmentada que rodeaba el imperio de Mogilevich. Habían recopilado pruebas de fraude, lavado de dinero, tráfico de armas e incluso conexiones con algunas de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Pero a pesar de la creciente evidencia, había un problema. Semyon Mogilevich nunca había sido visto, nunca había sido capturado y nunca había cometido un solo error. El hombre que podía desaparecer con la misma facilidad con la que aparecía, había dejado a las fuerzas del orden de todo el mundo en un estado de constante frustración. No era solo que no pudieran atraparlo, ni siquiera estaban seguros de dónde estaba. Un día podría estar en Moscú, al día siguiente en Budapest. Y si estaba en una de esas ciudades,
era solo porque quería que pensaran que era allí donde estaba. Mogilevich no solo huía de la ley, estaba jugando a un juego en el que ya dominaba cada movimiento. Y las autoridades siempre estaban un paso por detrás, siempre persiguiendo sombras. Pero entonces, en 1998, algo cambió. La red que Mogilevich había tendido con tanto cuidado comenzaba a desenredarse. El fraude de IBM Magnex había sido descubierto. Una operación tan sofisticada que dejó al mundo en shock. El FBI, tras reunir finalmente suficientes pruebas, lanzó un allanamiento a gran escala en la sede de la compañía en Pensilvania. Al salir a la luz la verdad sobre el imperio fraudulento, quedó claro. Semyon Mogilevich no era solo un oportunista. Era un titiritero que controlaba una red internacional delictiva que se extendía por todos los continentes y sectores. Por primera vez, las autoridades tuvieron una oportunidad real de contraatacar. Sabían que Mogilevich estaba detrás del fraude de IBM. Sabían que tenía conexiones con la mafia rusa, la camorra italiana y funcionarios corruptos de las más altas esferas. Su imperio, al parecer, no tenía límites. ¿Pero atraparlo? Eso era otra historia. No fue por falta de intentos. El FBI ya había puesto a Mogilevich en su radar años antes, pero sus esfuerzos se habían visto frustrados a cada paso. Sabían que era un maestro de la manipulación financiera, un genio creando capas de engaño sin dejar rastro. Sabían que sus huellas estaban en todas partes, pero nunca donde necesitaban que estuvieran. Siempre que creían estar cerca de él, se desvanecía como una sombra al anochecer. La habilidad de Mogilevich para eludir las normas del derecho internacional era extraordinaria. Para cuando reunieron pruebas suficientes para emitir una orden de arresto, ya había desaparecido una vez más, sin que se supiera su paradero. Era como si hubiera anticipado todos sus movimientos, siempre un paso por delante. Las agencias de inteligencia más poderosas del mundo lo buscaban, pero nadie podía atraparlo. Nadie podía siquiera encontrarlo. Pero esta vez había más en juego. Estados Unidos, Europa y Rusia por fin habían empezado a cooperar, compartiendo información y trabajando juntos para derribar al hombre al que todos temían. La operación para capturar a Mogilevich no consistía solo en detener a un criminal, sino en asestar un golpe a los cimientos mismos del crimen organizado internacional. Sin embargo, incluso con todos sus recursos, incluso con los esfuerzos conjuntos de varios países, la búsqueda de Mogilevich era como intentar atrapar humo con las manos desnudas. Ya había desaparecido de su vista. Otra vez. Pero su imperio seguía funcionando. El dinero seguía moviéndose, las armas seguían comerciándose y las operaciones criminales seguían tan poderosas como siempre. El hombre más buscado del mundo no aparecía por ninguna parte, y aún así, su imperio invisible prosperaba en la sombra. Para el FBI y sus homólogos europeos, la búsqueda se volvió personal. No se trataba de un caso criminal más, era una batalla de voluntades, un juego del gato y el ratón, donde cada movimiento de Mogilevich parecía calculado por una mente que siempre iba 5 pasos por delante. Cada vez que creían tenerlo, se escabullía. Sus conexiones, su red y su capacidad para controlarlo todo entre bastidores garantizaban que nunca fuera realmente descubierto. La cacería internacional era como una partida de ajedrez, y Mogilevich era el maestro. Mientras gobiernos y fuerzas del orden se afanaban por formar un frente unido, él seguía jugando sus cartas con la precisión de quien llevaba décadas planeando este momento. A medida que las autoridades lo perseguían a través de las fronteras, su imperio se fortalecía. Cuanto más intentaban encontrarlo, más invisible se volvía. En los años siguientes, el nombre de Mogilevich
siguió apareciendo en relación con una multitud de actividades delictivas globales: tráfico de armas, narcotráfico, blanqueo de capitales. Lo que fuera, sus huellas estaban por todas partes. Pero aún así, nadie pudo atraparlo. La persecución era implacable, pero el hombre al que perseguían era una sombra, y las sombras eran imposibles de atrapar. Su desaparición no fue solo física, fue psicológica. Mogilevich había logrado convertirse en un fantasma, un símbolo del mismo sistema de corrupción y engaño que había construido. Las fuerzas del orden de todo el mundo se quedaron con solo susurros, rumores y la cruda realidad de que su presa no era solo un hombre. Perseguían una idea, la pesadilla de un criminal cuya presencia se sentía en todas partes, pero cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Y así, la caza continuó. Y cada año que pasaba no hacía más que acrecentar el mito de Semión Mogilevich. Su capacidad de permanecer intocable se había vuelto legendaria, y su imperio seguía prosperando incluso ante el escrutinio internacional. Pero al final, lo que hacía a Mogilevich tan peligroso no era solo su imperio, sino el hecho de haberlo construido sin necesidad de ser visto. La cacería no era solo la búsqueda de un hombre, sino la búsqueda del fantasma que acechaba al mundo criminal. Una búsqueda eterna, porque mientras el imperio que había creado siguiera operando, Semión Mogilevich nunca desaparecería del todo. Siempre estaría allí, acechando en las sombras, un fantasma inatrapable, una sombra inexpugnable. Puede que Semión Mogilevich haya desaparecido de la vista pública, pero el imperio que construyó no se derrumbó con su desaparición. De hecho, su ausencia lo fortaleció, lo hizo más resistente y más insidioso. El fantasma que persiguió a las fuerzas del orden durante décadas había dejado tras de sí algo más que un rastro de corrupción y violencia. Había construido una infraestructura intrincada e invisible. Un imperio que, incluso sin su amo, seguía prosperando en la sombra. En los años posteriores a su evasión, el nombre de Mogilevich se convirtió en símbolo de algo mucho más grande que la ambición criminal de un solo hombre. Ya no era solo una figura decorativa en una red criminal. Se había convertido en un catalizador. Los métodos que impulsó, manipulación financiera, sociedades fantasma, blanqueo de capitales mediante negocios legítimos, explotación de la inestabilidad geopolítica, se convirtieron en el modelo para una nueva era delictiva. Su legado no se desvaneció, evolucionó. Las antiguas organizaciones criminales, mafias tradicionales, bandas callejeras y traficantes de armas, se vieron superadas por una nueva clase de criminales, la mafia de cuello blanco. Tras las elegantes fachadas de negocios legítimos y corporaciones globales, florecieron las técnicas desarrolladas por el imperio de Mogilevich. Su ingenio para manipular las finanzas globales y evadir el derecho internacional se convirtió en un modelo a seguir para otros. Pero esta nueva era del crimen no se trataba de territorio ni de violencia, sino de control. El poder ya no se definía por las armas ni el miedo, sino por el dinero, la influencia y la capacidad de actuar por encima de la ley. Mientras el mundo se centraba en la desaparición de Mogilevich, sus métodos infectaban silenciosamente cada rincón de la economía global. Los mismos sistemas diseñados para regular y mantener el orden se utilizaban ahora para perpetuar el mismo caos y la corrupción que habían sido su sustento. Los mercados financieros, antes considerados seguros, ahora eran explotados para obtener ganancias ilícitas. El petróleo, las drogas, el tráfico de personas. Estas industrias, antes consideradas independientes, ahora se fusionaban en la economía sumergida que Mogilevich había perfeccionado. Y mientras el mundo lidiaba con esta nueva realidad,
La pregunta que lo dominaba todo era simple. ¿Cómo luchar contra un enemigo que no dejaba rastro? ¿Cómo atrapar a un hombre que ya había anticipado cada movimiento, construido sistemas que lo hacían intocable y creado un imperio inmune a las fuerzas del orden? Las estrategias criminales de Mogilevich reflejaban un cambio mucho mayor en el orden mundial. A medida que los países y las industrias se interconectaban más, las barreras que separaban los negocios legítimos de las actividades ilegales se debilitaban. Lo que antes era crimen organizado en las calles se convirtió en crimen organizado en las salas de juntas, alimentado por el mismo dinero sucio y la corrupción que siempre había impulsado a Mogilevich. Con la caída de la Unión Soviética, también cayeron las barreras entre el submundo criminal y el mundo legítimo de las finanzas y los negocios. Había demostrado al mundo que el poder no tenía por qué ser manifiesto. No hacía falta controlar las calles. No hacía falta matar a plena luz del día. Bastaba con controlar el flujo de dinero, manipular el sistema desde dentro y ver cómo el mundo se doblegaba a nuestra voluntad. El auge de las redes financieras globales, las monedas digitales y los paraísos fiscales extraterritoriales no hizo más que aumentar la relevancia de las técnicas de Mogilevich. Su imperio ya no era solo una operación criminal, era un modelo de cómo operaría el crimen en el futuro. Pero ¿qué hay del hombre en sí? Semyon Mogilevich, ahora de 70 y tantos años, sigue viviendo en un lugar discreto. Corren rumores de que se esconde en algún lugar de Moscú, viviendo la vida de un hombre al margen del tiempo, un hombre por encima de la ley. Sea cierto o no, da igual. Su influencia perdura como una sombra, invisible, pero siempre presente. Gobiernos, organizaciones y sistemas financieros se han visto obligados a evolucionar en respuesta al tipo de imperio criminal que construyó, pero no pueden borrar por completo lo que ha dejado atrás. Los fantasmas que creó son demasiado poderosos, están demasiado arraigados en los sistemas económicos mundiales como para ser erradicados. En 2003, Mogilevich fue incluido en la lista de los más buscados del FBI por su participación en un fraude masivo que involucraba a la empresa canadiense IBM Magnex. Sin embargo, a pesar de la búsqueda pública, permaneció elusivo, intocable. Hasta el día de hoy se desconoce su paradero, pero su legado está presente. Las técnicas que empleó, fraude financiero, creación de empresas fachada, manipulación de las fuerzas del mercado, se han convertido en procedimientos operativos estándar para una nueva generación de delincuentes. Y aunque quizá nunca sea capturado, su impacto aún se siente, un escalofriante recordatorio del gran alcance que puede tener el genio criminal de un hombre. Como para 2023, el mundo había cambiado. La ciberdelincuencia, las redes digitales y los cárteles internacionales se habían convertido en algo mucho más complejo y peligroso que nunca antes. Sin embargo, en medio de esta nueva era delictiva, el legado de Semyon Mogilevich seguía proyectando su sombra. Sus métodos, sus estrategias, su visión de un mundo donde la línea entre el crimen y la legitimidad se difuminaba. Estas eran ahora las estrategias de los delincuentes que operaban a escala global. Mientras el mundo lucha por contener la ola de corrupción que ha arrasado sus sistemas financieros, persiste una pregunta. Si Mogilevich fue el cerebro del antiguo orden, ¿quién será el arquitecto del nuevo? ¿Quién relevará la antorcha que él encendió hace tantos años? ¿Y cómo será la próxima fase del imperio? Puede que Mogilevich haya desaparecido, pero su imperio, su legado, permanece. Y mientras sus métodos sigan transmitiéndose, mientras su plan para un mundo de sombras siga guiando a la próxima generación de criminales, el mundo nunca se librará del todo de él.
Puede que el fantasma se haya ido, pero el imperio perdura, y la caza, en cierto sentido, apenas comienza.